Hola a todos, en este video vamos a hablar un poco acerca de la formalización de programas. Dado que los lenguajes de programación son finalmente notaciones formales diseñadas para darle órdenes al computador, entonces podemos decir que un programa no es muy diferente a una fórmula lógica, dado que la lógica es un lenguaje formal también. Los lenguajes de programación, cuando se diseñan, se les da una sintaxis y una semántica también. Entonces los programas que son creados en un lenguaje de programación entonces pueden ser analizados de acuerdo a esas reglas sintácticas que fueron creadas, ¿sí? Y además pues expresan un significado de acuerdo a la interpretación de todos los elementos que tiene el lenguaje. Actualmente entonces la mayoría de programas que hacemos lo hacemos en lenguaje de programación imperativa, orientado a objetos, lenguajes funcionales, en fin, hay una cantidad muy grande de paradigmas de programación, pero pocos se hacen en programación lógica, ¿sí? Entonces, mientras la sintaxis de los lenguajes de programación imperativo, orientado a objetos, son bastante estudiados, se hacen notaciones formales como la que vemos aquí, que se llama la Backus Noun Form, ¿sí? Por el contrario, la semántica de los lenguajes es muy poco estudiada y además pues, se enseña de manera informal. De allí que entonces no hay una manera como clara de determinar la validez o correctitud de un programa bajo la semántica. Bajo la sintaxis sí se hace bastante, ¿cierto? Lo que vemos aquí se hace lo que se llama el testing o la depuración, lo cual es bastante costoso, ¿sí? Además no tiene todas las ventajas que tendría una validez o correctitud. Por ejemplo, si hacemos la función suma normal, ¿cierto? Si alguien, un programador hace la función suma para probar que la función funciona, pues entonces pone dos numeritos allí, 5 y 3 por ejemplo, y entonces ejecuta, y si le da 8 dice listo, la función está bien y pasa. Bueno, pero realmente aquí no hay un proceso bien estructurado de correctitud, porque no ha probado con todos los posibles valores y no se sabe si va a funcionar o no, ¿sí? Se asume que sí, pero han habido casos en los que no funciona. Por ejemplo, si el lenguaje soporta solamente números del 0 al 1000, entonces si yo le pongo que sume, no sé, el 2000 con el 3000, la función no va a trabajar bien, porque los números ya no están soportados aquí. Y eso pasó en un ejemplo bien interesante hace mucho tiempo con el juego Pac-Man. Los que diseñaron el juego Pac-Man lo diseñaron con una propiedad bastante interesante, era que la variable que determina el nivel en el que está el usuario lo hicieron con un tamaño de 8 bits. Entonces con 8 bits se puede representar un número de 0 a 255. Y entonces pues ellos asumieron que nadie iba a llegar al nivel 256, pero alguien lo logró. Y cuando llegó al nivel 256, debido a que ya el juego no soportaba ese número, entonces empezó a comportarse de una manera bastante rara. Ustedes pueden ver en YouTube videos acerca de esa propiedad. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer en este caso para asumir o para probar una validez o una correctitud de un programa? Pues dos cosas. La primera es, tenemos que expresar formalmente el significado de los programas como fórmulas lógicas, y además de eso, luego tenemos que definir un sistema deductivo para hacer la prueba de la correctitud de los programas, dado todas las posibles entradas que nos podamos imaginar. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, un programa bastante sencillo. Lo que hace es una asignación, ¿sí? A la variable x le asigna 2 por y más 1. Bueno, entonces en este caso, si tenemos un estado E, ¿sí? en el que en ese estado las variables x y y están asignadas con valores el 8 y el 7, ¿sí? Entonces se asume que después de ejecutar este programa que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a quedar entonces en un estado E', donde los valores de las variables de x y y van a estar asignados con el 15,
y el 7. Bien, eso es porque pues, una vez que se ha hecho toda la operación matemática aquí, entonces el valor de x va a cambiar de acuerdo a su valor inicial y de acuerdo al valor de y. Y el valor de y obviamente no cambia porque no hay ninguna asignación al respecto. Bueno, en el caso general, teniendo este mismo programa, decimos que el conjunto de variables x y y va a cambiar de ese estado a un estado en el que vamos a tener una nueva variable x' que va a tener valor 2y más 1, ¿sí? Y vamos a tener una nueva variable y' que va a tener el mismo valor de la variable y. Es decir que lo que tenemos que hacer es encontrar finalmente un predicado con los argumentos x, y, ¿sí? Que sea cierto en un mundo, ¿sí? En un mundo E, por ejemplo, y que después de ejecutar el programa, entonces pasemos a otro predicado P' con unas variables x' y y', ¿sí? Y que quedemos en un estado de prima que también sea cierto, porque la idea es que tenemos que asumir que cuando los programas se ejecutan, entonces cambian los estados de computación, pero esos estados siguen siendo ciertos, ¿sí? En el mundo. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de estados del programa, ¿cierto? Los estados del programa se determinan listando todos los valores que hay de todas las variables del programa, ¿sí? Y definimos dos elementos bastante importantes que son la precondición de un programa y la poscondición. Bueno, entonces vamos a ver, un programa se define de esta manera, así como lo estamos viendo aquí, con el programa como tal, la precondición y la poscondición. Entonces, para hacer un proceso de prueba de correctitud de un programa, lo que hacemos es encontrar todos los estados y tal que cualquier estado y que pertenece a ese grupo, ¿sí? Ese estado garantiza que terminamos en la poscondición Q. O sea que finalmente, si nosotros decimos que vamos a terminar en un mundo particular, entonces tenemos que decir con cuál precondición, cómo debe estar el mundo antes de ejecutar el programa para llegar a ese estado. Bueno, entonces como ejemplo final aquí, el mismo programa que tenemos, ¿sí? Si queremos probar que, por ejemplo, después de este programa x va a ser menor o igual a 7, ¿cierto? Que así es como va a ser el mundo. Esto es lo que queremos probar, que la variable siempre va a ser menor o igual a 7. Pues tenemos que asumir entonces que el programa, dado que x va a ser menor o igual a 7, entonces hacemos una sustitución, ¿cierto? Tenemos que asumir que 2y más 1 tiene que ser menor o igual a 7 antes de arrancar este programa, ¿cierto? Si hacemos el álgebra del asunto, entonces tenemos que 2y va a ser menor o igual a 6, por lo tanto entonces y tiene que ser menor o igual a 3. Y entonces es la respuesta que necesitamos aquí para asumir que el programa es correcto. Es decir, que si podemos garantizar que la variable y va a ser menor o igual a 3 antes de ejecutar este programa que tenemos aquí, si podemos garantizar eso, entonces podemos garantizar también que después de ejecutar el programa la variable x va a ser menor o igual a 7. Bueno, entonces en un video posterior vamos a ver cómo hacer todo este proceso de formalización de los programas para hacer la prueba de correctitud, no solamente en programas donde haya simplemente asignación, sino también donde haya secuenciación de elementos, donde haya condicionales, donde haya ciclos. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.